Este es el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K LG UR7800, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Mientras observas este unboxing, te voy a mencionar lo más importante que debes conocer acerca de ese televisor. Lo primero es que es un modelo 2023. Es un televisor obviamente con pantalla LCD, en este caso con panel VA, y tiene tecnología de retroiluminación LED directa, sin atenuación local. Lo otro importante que debes saber es que es un televisor que no tiene tecnologías gaming avanzadas, es decir que no es compatible ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables, pero aún así el rendimiento en el apartado gaming es más que decente. Y lo otro que debes saber es que por supuesto es un modelo de gama de entrada del 2023 con un precio relativamente asequible, no incluye Magic Remote y por ende en algunas tiendas puede ser más económico. En la caja encontrarás el manual de usuario, la tarjeta de garantía, también por supuesto la guía de instalación, las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, 4 en total. También encuentras el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor y estos dispositivos para un mejor manejo u organización de los cables en caso de que así lo requieras. Este sería el control remoto. Recuerda que ese televisor no incluye el Magic Remote, pero si así lo requieres puedes comprarle uno aparte y sincronizarlo sin problema. Simplemente ten presente que debe ser un Magic Remote del 2023 o de años futuros. En cuanto a las entradas, en la parte posterior tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet y en la parte posterior lateral tiene otro puerto USB 2.0, otros dos puertos HDMI 2.0 y un puerto para el cable de la antena de aire. Instalar las bases o pies laterales es muy fácil, cada una de ellas tiene letra A y letra B, las haces coincidir de acuerdo a la letra que haya ubicada en la parte baja del televisor, luego haces coincidir estos agujeros y esta palanca haciendo una leve presión hacia arriba de esta manera y luego procedes a colocar los tornillos apretándolos muy bien. Así luce visto desde su parte baja. El grosor máximo aproximado de este modelo es de 5,7 centímetros y en la parte central tiene un botón para encendido y apagado y para funciones básicas. Así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad me parece que está bien y el grosor máximo de este modelo contando las bases es de 23 centímetros. Y así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 30 centímetros en horizontal y en vertical. El peso total de este modelo contando las bases es de 14,1 kilogramos y la distancia aproximada entre bases para ese tamaño de 55 pulgadas es de 94,5 centímetros. En cuanto al apartado Smart, el sistema operativo es WebOS propio de la marca LG, reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. Recuerda que si así lo quisieras le puedes adaptar un Magic Remote, como hago el ejemplo en este caso, pero recuerda que debe ser un Magic Remote 2023 o de años futuros para poder que el cursor en pantalla y los comandos de voz puedan funcionar. Y en cuanto a la fluidez del sistema operativo, digamos que está bien. Como ya he mencionado en anteriores videos, la fluidez del sistema operativo de los televisores LG de este año, especialmente aquellos de gama baja y algunos de gama media, no es la mejor y a veces puede ralentizarse un poco, sobre todo a la hora de abrir los menús para configuraciones. Pero en general puede resultar una experiencia amena y agradable en cuanto a la apertura de aplicaciones y carga de videos, pero ten presente que no es lo más rápido del mercado. Y sí es cierto que por ejemplo en los televisores LG del año pasado la fluidez del sistema operativo era un poco mejor. Para la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, debes tener en cuenta que en los celulares con Android como sistema operativo en este menú suele haber una opción que permite buscar el televisor al cual quieres sincronizar para compartir la pantalla de tu smartphone en la pantalla del televisor. Lo harías de esta manera en el caso de que tuvieras un celular de la marca Samsung.
Después le das clic en aceptar en la pantalla del televisor, esperas unos segundos y listo, la pantalla de tu smartphone se va a transmitir en la pantalla de tu televisor y la velocidad es realmente muy buena, no tengo quejas al respecto. Simplemente ten presente que este televisor no es compatible ni con Multiview, ni Picture in Picture, ni pantalla superpuesta. La tienda de aplicaciones es por supuesto propia del sistema operativo WebOS. A mí personalmente me parece que es relativamente amplia, aunque obviamente no es tan amplia como la Play Store de Google. No le podrías instalar archivos externos de una forma fácil. Por ahí me han dicho que existe una forma de hacerlo, pero tendrías que utilizar el computador. Y además es algo que lleva varios pasos y no es con la mejor fluidez. Y de esta manera buscarías las aplicaciones que están disponibles dentro de esta tienda y aquí entonces te daré la opción de instalarlas. Además aparece el tamaño de la aplicación, el espacio disponible y el espacio total del televisor en cuanto a almacenamiento. Y por supuesto el navegador de internet es uno solo, es propio del sistema operativo WebOS. La navegación con el control remoto con el que viene el televisor no es la más fluida, por lo cual si vas a utilizar mucho el navegador de internet, sí te recomiendo que le compres un Magic Remote para que todo sea mucho más fácil. Por supuesto se puede la función de visualización de TV, también se puede la búsqueda por medio de comandos de voz solamente con el Magic Remote. Y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Vamos ahora con la review en cuanto a calidad gráfica. Quiero recordarte que al igual que todos los televisores que no son OLED, tiene una pantalla LCD, en este caso con panel VA. Hasta ahora he podido comprobar que el tamaño de 55 pulgadas, que es este del video, y también el de 50 pulgadas tienen panel VA. Pero por ejemplo el de 65 pulgadas tendría panel ADS. Considero que en cuanto a colores, a pesar de que tenga panel VA, muestra buenos resultados. Me parece que viene bien calibrado de fábrica. En cuanto a brillo, digamos que se encuentra entre el UR8750 y el UR7300. La cantidad de brillo entre estos tres modelos es muy similar, no se perciben grandes diferencias. Más adelante los voy a comparar. Este televisor no es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, solamente es compatible con HDR10, HLG y algo que LG llama HDR10 Pro. Aquí quiero aprovechar para decirte que el hecho de que un televisor no sea compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, desde mi punto de vista no es un real problema. Considero que con la tecnología más común, que sería HDR10, muestra buenos resultados en cuanto a buen nivel de detalles, aunque obviamente no va a ser la experiencia más brillante. Ni siquiera si tuviera Dolby Vision, obviamente no será la experiencia más brillante porque el televisor de fábrica no viene con una altísima cantidad de brillo. Y en cuanto a nivel de detalles, consideraría que no tendría mucho que envidiarle al Dolby Vision, hablando por supuesto de HDR10. Y las diferencias en cuanto a brillo y colores entre un contenido en alto rango dinámico y, como es este caso, en rango dinámico estándar, me parece que no son muy altas, aunque obviamente en alto rango dinámico se puede percibir un mayor realce de colores y un poquito más de brillo, pero no es una gran diferencia. Y ten presente que las tecnologías de alto rango dinámico no se pueden activar de forma manual. Es decir, solamente se activan cuando el televisor detecta que el contenido de fábrica o de forma nativa tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En cuanto al rendimiento en escenas oscuras, considero que el resultado es bueno teniendo en cuenta que es un televisor de gama baja. Esto es gracias a que tiene panel VA. Y los resultados son buenos a pesar de que no cuenta con una tecnología de retroiluminación avanzada como lo fuera por ejemplo Full Array con atenuación local. Recuerda que la tecnología de retroiluminación es LED directa, básica por así decirlo, sin atenuación local. Obviamente el resultado no es perfecto y todavía se puede percibir algo de efecto clouding y colores negros levemente grisáceos, pero los resultados serían muchísimo mejores en comparación a una versión con panel ADS o IPS. Y los resultados pueden variar un poco dependiendo de cada escena, dependiendo de si hay muchas cosas que iluminar o si hay más partes oscuras.
Y esto precisamente en alto rango dinámico, donde es tan importante. Considero que este modelo se desempeña de una forma buena, repito, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Y cuando el contenido está en rango dinámico estándar, como es esta escena, considero que el resultado es un poco mejor en el sentido de que hay menos intensidad del efecto clouding o efecto de nubosidad. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Cuando el contenido tiene muy baja resolución considero que el resultado es bueno porque no se perciben tantas partes pixeladas, el resultado se percibe con una buena suavidad y nitidez. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. La uniformidad de colores grises de este modelo me parece que es buena porque hay muy poco efecto de pantalla sucia y esto es muy relevante por ejemplo a la hora de ver deportes o de jugar videojuegos de deportes porque me parece que el efecto de pantalla sucia no se convierte en algo ni perceptible ni molesto. El manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla me parece que es regular o por lo menos algo decente. Pero obviamente al tener poca cantidad de brillo, el manejo de los reflejos de luz natural o de aquello que tengas en la habitación, si en la escena hay partes con oscuridad, no va a ser el mejor, de hecho es terrible. Los ángulos de visión tampoco son buenos y esto se debe al hecho de que tiene panel VA, por ende los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando la pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, tanto en horizontal como en vertical, pero especialmente en horizontal, por lo cual no es el televisor más recomendado para ver un partido de fútbol o jugar videojuegos con familiares o amigos que deban sentarse alrededor de esta pantalla. El manejo del movimiento al ver contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas algún dispositivo como por ejemplo un decodificador de señal digital en alguno de sus puertos HDMI, considero que el resultado es más que decente, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, que es un televisor de gama de entrada. Al igual que todos los televisores LG, este modelo tiene aquí en claridad el parámetro conocido como TrueMotion. Puedes modificar la reducción del efecto conocido como Judder o efecto de vibración de forma manual. O si quieres una fluidez buena de forma automática, puedes colocarlo aquí en movimiento suave, en donde considero que se muestran los mejores resultados en la mayoría de escenas con una buena suavidad y los artefactos que se perciben son pocos y nada molestos. Apartado Gaming. De fábrica, normalmente los televisores LG 2023 de gama baja vienen sin la Game Bar, pero después de la primera actualización ya se puede hacer activar esta Game Bar que acabo de mostrar y para poder modificar los modos de imagen que ofrece. Tanto el modo de imagen como el modo de audio deben estar sintonizados en optimizador de juego para poder cambiar estos modos de imagen y como percibes se pueden notar grandes cambios en cuanto a colores especialmente. Y esto no afectaría de forma negativa ni los tiempos de input lag ni el rendimiento general. Esta Game Bar además te permite modificar la cantidad de brillo de forma automática cuando por ejemplo te ubiques en una habitación con poca iluminación. También puedes cambiar el color de la Game Bar de esta manera y puedes acceder a modificaciones extra para que el rendimiento gaming en cuanto a calidad gráfica pueda ser más ameno de acuerdo a tus gustos. Puedes también activar desde aquí el modo automático de baja latencia, lo cual se encarga de activar el modo juego de forma automática al detectar un videojuego en curso. También puedes modificar estos parámetros desde aquí en caso de que así lo requieras. Por ejemplo, puedes modificar la profundidad de color. Aquí te muestro la capacidad máxima que este modelo tiene. Me parece que aún si incrementas la capacidad a tope no se perciben resultados feos ni saturados de forma excesiva. Aquí es cuestión de gustos. Recuerda que este modelo no es compatible con tecnologías gaming avanzadas, es decir que no es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Tampoco es compatible con tecnologías de frecuencia de actualización variables.
Tiene un puerto HDMI compatible con canal de retorno de audio mejorado y con esa característica la mayoría de marcas pueden decir que sus televisores son compatibles con HDMI 2.1, pero recuerda que no tiene compatibilidad ni con los 120 Hz ni con frecuencias de actualización variables, que sería lo más importante de la tecnología HDMI 2.1. Aún así, considero que el modo imagen optimizador de juego hace todo lo pertinente para que la experiencia gaming sea muy amena, fluida, aunque obviamente no tanto como un televisor de gama alta que sea compatible con los 120 Hz y con frecuencias de actualización variables. Pero recuerda que al ser un televisor económico no le puedes pedir mucho y te repito que la experiencia hasta ahora me ha parecido buena. Aún con ese tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad me parece que es buena. La cantidad de efecto ghosting que se puede percibir cuando en la escena hay muchas partes oscuras y movimientos rápidos es muy mínima y en la mayoría de ocasiones para nada molesta y muchas veces de hecho puede pasar desapercibida. Y recuerda que la cantidad de efecto clouding o efecto de nubosidad va a ser muy leve porque ese televisor tiene panel UVA. Y en cuanto a input lag, considero que este modelo se desempeña muy bien. En este caso hago las pruebas en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico HDR10. Pienso que casi cualquier gamer podría quedar satisfecho en esta área, teniendo en cuenta que es un televisor relativamente básico de gama de entrada. El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, se encuentra dentro de un rango de temperatura normal, nada alarmante, no vas a sentir un calor exagerado al acercarte a esta pantalla. Pero en la parte de atrás sí se puede percibir un poco más de calor porque aquí están ubicadas las rejillas de ventilación, lo cual sería normal. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del rendimiento del sistema de sonido de este LG UR7800. La potencia en la teoría está bien, el rendimiento me parece que también está muy bien. Es un televisor de gama de entrada. LG en esta área en cuanto a sonido nunca me ha decepcionado en cuanto a la nitidez. La potencia no es extrema y no se percibe una experiencia extremadamente envolvente, pero está más que bien de acuerdo a la gama a la que pertenece este televisor y la cantidad de distorsión, aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad, es muy leve y para nada molesta. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este televisor para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Por último, quiero decirte que por lo menos aquí en Colombia este tamaño de 55 pulgadas tiene panel UVA, al igual por ejemplo que el UR7300 y también por ejemplo al igual que el UR8750. Me parece genial que por fin LG en estos tamaños haya decidido incluir paneles UVA. No sé si aplique para el resto de países, pero aquí me parece genial que hayan hecho esto, por lo cual me parece una buena opción a tener en cuenta. Si no necesitas el Magic Remote, si tienes un bajo presupuesto o si a futuro piensas ahorrar para comprarle y adaptarle un Magic Remote, recuerda que es un televisor de gama de entrada y no le puedes pedir mucho en cuanto a brillo. El rendimiento en escenas oscuras es bueno en general, el sistema de sonido también es bueno. Como puntos negativos simplemente te diría que los ángulos de visión no son los mejores, pero es normal debido al hecho de que tiene panel UVA. Y la fluidez del sistema operativo es buena en la mayoría de ocasiones, pero a veces con alguna apertura de menús se puede ralentizar un poco, pero puede resultar tolerable en la mayoría de ocasiones. No siendo más, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué piensas acerca de este televisor. ¿Te ha gustado? ¿Lo comprarías? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Te dejo con la prueba del sistema de sonido de este Smart TV. Hasta la próxima.